En el capítulo anterior estuvimos en el río Jordán, lugar donde se realizó el bautismo de Jesús, hecho que da inicio a su ministerio público. Pudimos ser testigos también de los bautismos que se realizan en la actualidad. Luego nos trasladamos a Cafarnaúm, considerada la ciudad de Jesús y centro de su ministerio público en la Galilea. Estuvimos en Tabga, lugar de la multiplicación de los panes y los peces. Para finalizar, visitamos el imponente mar de la Galilea. Los invito ahora a disfrutar del capítulo que ya comienza. Esto es Viajera sin Fronteras. El río Banias, llamado a veces río Hermón, es un río de Oriente Próximo que nace en la ladera meridional del monte Hermón en los altos del Golán. Confluye con los ríos Dan y Asbani al norte del valle de Jule en Israel, para formar finalmente el río Jordán. Se alimenta de una serie de arroyos y manantiales estacionales y su principal afluente es el Wadi al-Azl, también llamado Zion, cuya fuente se encuentra a 1000 metros de altitud. La cuenca de drenaje del Banias cubre un área de 150 kilómetros cuadrados. Su caudal es muy irregular y varía de 63 a 190 millones de metros cúbicos al año, con una media de 117 millones de metros cúbicos al año. Banias está ubicado en un antiguo centro arqueológico, donde antiguamente estaba aquí ubicada la Cesarea de Filipo. Este lugar está a los pies del monte Hermón, en las alturas del Golán, casi en la frontera de Siria y del Líbano, acá en Israel, a 40 kilómetros precisamente al norte del mar de la Galilea. Este lugar antiguamente en griego se llamaba Panias, con P de pato, ya que se adoraba el dios griego llamado Pan. Y aunque no hay constancia de que Jesús haya entrado hasta Banias o Cesarea de Filipo, lo que sí está claro en las Escrituras es que alrededor de Cesarea de Filipo es donde Jesús se confesó y posteriormente se transfiguró. Banias es el nombre del yacimiento arqueológico de la antigua ciudad de Cesarea de Filipo, ubicada al pie del monte Hermón en los altos del Golán. La ciudad estaba situada en la región conocida como Panion, región del dios griego Pan, de quien recibió el nombre. Herodes Filipo, hijo de Herodes el Grande, amplió y enriqueció la ciudad, dándole el nombre de Cesarea en honor del César, a lo que añadió de Filipo para distinguirla de Cesarea Marítima, puerto marítimo al sur de Israel. El témenos incluía un templo, patios, una gruta y espacios para los rituales, y se dedicó al dios Pan. Estaba construido sobre una elevación, una terraza natural de 80 metros situada a lo largo de los acantilados del norte de la ciudad. Una inscripción de la base de uno de los nichos del témenos, fechada en el año 87 a.C., se refiere a Pan y a Eco, ninfa de la montaña. En el pasado, un gran torrente primaveral brotaba de una serie de cuevas situadas en la roca, desembocando en el pantano de Ula. Pero actualmente el caudal se ha moderado, el agua ya no brota desde la cueva y solo se filtra suavemente. Desde aquí, desde Banias, Cesarea de Filipo, al norte de Israel, queremos invitarlos a recorrer lo mejor de cada uno de nuestros capítulos del Medio Oriente. Egipto con su milenaria cultura y sus tradiciones. Israel, un país vibrante, alegre, energético, cosmopolita, le abre las puertas al turista y sobre todo a los peregrinos. Jordania con su imperdible Petra. Todo ello lo tenemos plasmado en las mejores imágenes
que hayamos podido captar solamente para ustedes, para que vengan con nosotros aquí al Medio Oriente y conozcan definitivamente lo mejor que ofrece cada uno de estos países. El Monte de las Bienaventuranzas es el nombre que recibe una colina en el norte de Israel, en el que, según la tradición, Jesús pronunció el Sermón de la Montaña. El lugar tradicional para el Monte de las Bienaventuranzas está en la orilla noroeste del Mar de Galilea, entre Cafarnaúm y Genazaret. La ubicación exacta del Sermón de la Montaña es incierta, pero el sitio actual, alternativamente conocido como el Monte Éremos, ha conmemorado el hecho desde más de 1600 años. El llamado Sermón del Monte genera discrepancia respecto a su lugar de origen, entre la versión de Mateo siendo en una colina y la de Lucas siendo en una planicie. Puede ser fácilmente reconciliada si se observan las varias planicies en las laderas de Galilea. La Biblia no nos da una indicación exacta del evento, pero los bizantinos construyeron una iglesia para conmemorar el sermón en la falda del monte. Algunos de los hombres de Napoleón lo localizaron en el cercano Monte Arbel. La montaña tiene en su cima una capilla católica construida por las hermanas franciscanas en 1939 con el apoyo del gobernante italiano Mussolini. La edificación, construida por el renombrado arquitecto Antonio Barluzzi, está llena de simbolismos numéricos. Enfrente de la iglesia, los símbolos en el pavimento representan justicia, prudencia, fortaleza, caridad, fe y templanza. Dentro de la iglesia está colgada la capa de la visita del Papa Pablo VI en 1964. הלב מלא בהמון תודה, והולם גם הוא איזה עולם נפלא. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Desde el Monte de las Bienaventuranzas, donde el renombrado Sermón de la Montaña fue enseñado, y el que se encuentra aquí, a orillas del Mar de la Galilea, en Israel, es de donde queremos invitarlos a recorrer lo mejor de este maravilloso país, de esta tierra santa, esta tierra que emana leche y miel, esta tierra prometida y la tierra que fue elegida por Dios entre todas las naciones. Desde este punto es de donde queremos cumplirle el sueño que usted ha tenido siempre. Queremos hacerle realidad
la posibilidad de llegar hasta Tierra Santa, de recorrer todos los pasos que caminaba Jesús, de respirar el mismo aire que respiraba Jesús. Por eso queremos que en cada uno de estos capítulos que tenemos preparado para ustedes día a día, con lo mejor del Medio Oriente, usted se inspire y nosotros tengamos la capacidad de inyectarle esta energía para que llegue hasta estos lugares santos. Síganos día a día en cada uno de nuestros reportajes, porque aún lo mejor está por venir. Los invito a que recorran todo el Medio Oriente junto a nosotros. Las imponentes pirámides de Giza, la Esfinge, el Museo del Papiro, el Palacio de las Esencias, el barrio copto, la Villa Faraónica, el oasis de Elim, las fuentes de Mará, la Plaza del Tahrir y por supuesto el crucero por el Nilo, donde estamos visitando Asuán, Luxor, Komombo, Esna. Realmente una maravilla que queremos compartirla con usted. Y desde Egipto nos vamos hacia el monte Sinaí, lugar donde Moisés recibió los 10 mandamientos. Una vez que lo descendamos, directamente a la ciudad nabatea de Petra en Jordania, elegida una de las nuevas 7 maravillas antiguas del mundo, esa ciudad construida por los nabateos en una piedra rosada que con seguridad lo va a impactar cuando vayamos mostrando las imágenes. Y desde ahí directamente a donde usted tanto ha soñado, Tierra Santa. Visitaremos desde la Basílica de la Natividad hasta el Jardín de la Tumba o el Santo Sepulcro, pasando, por supuesto, por todo el ministerio público de Jesús en la Galilea. Monte de las Bienaventuranzas, Monte Tabor, realizaremos un paseo en barca por el mar de la Galilea. Estaremos en Tabga, lugar de la multiplicación de los panes y los peces. Habrá bautismos en el río Jordán y aquellos matrimonios que deseen podrán renovar sus votos en Caná de Galilea. Y desde allí hacia Jerusalén, donde usted podrá orar en el huerto de Getsemaní y dejar sus plegarias en el milenario Muro de los Lamentos. Los invitamos a recorrer todo el Medio Oriente junto a nosotros. Acompáñenos. El mar de Galilea, también llamado mar o lago de Tiberíades y lago de Genazaret, en hebreo Kineret, de la raíz kinor, debido a su forma de arpa primitiva o lira, es un lago de agua dulce de Asia Occidental, situado en la región del Oriente Próximo y perteneciente a Israel, incluida una estrecha franja costera de 10 metros de anchura en su costa nororiental. Aparte de muchos otros manantiales, su mayor aporte hídrico procede de las aguas del río Jordán, que desemboca por su lado norte, y el cual desagua del lago por su lado sur. Ciudades notables a sus orillas son Tiberíades y En-Gedi. El mar de Galilea alimenta el Acueducto Nacional de Israel, inaugurado en 1964. Su construcción ha permitido el abastecimiento de agua dulce a las ciudades, así como la irrigación agrícola hasta el desierto del Negev, al sur del país. Provee cerca de un 30% del agua potable para riego y consumo de Israel. La tranquilidad del mar de Galilea se puede convertir rápidamente en una tormenta violenta. Los vientos se canalizan a través de la zona montañosa de Galilea, que va del este al oeste y agitan las aguas en poco tiempo. Aún más violentos son los vientos que vienen de las colinas de los altos del Golán hacia el este. Atrapados en la cuenca, los vientos pueden ser mortales para los pescadores. Una tormenta en marzo de 1992 creó olas hasta de 3 metros de alto que chocaron en el centro de Tiberias, causando grandes daños.
mar de la Galilea, aquí en Israel, donde Jesús caminó sobre las aguas y ocurrió la pesca milagrosa. Estamos compartiendo esta navegación, este crucero, esta fiesta, esta bendición con estos amigos brasileros que están aquí como buenos cristianos viviendo toda la historia de Jesús aquí en Israel, en Tierra Santa. Desde este lugar maravilloso, desde el mar de la Galilea, sintiéndonos tremendamente bendecidas y bendecidos nuevamente después de tantas y tantas veces que he tenido la oportunidad de estar acá en Israel, es de donde queremos invitarlos a venir con nosotros, a ver cada uno de estos capítulos que tenemos preparados para ustedes con lo mejor del Medio Oriente. Israel y Tierra Santa lo están esperando, le ofrecen lo mejor de cada uno de ellos. Egipto, Jordania e Israel, con su milenaria cultura, sus tradiciones y sus costumbres. Especialmente acá Tierra Santa, esta tierra que emana leche y miel, esta tierra prometida, esta tierra elegida entre Dios por todas las naciones, los está esperando. Así que disfrute con nosotros cada capítulo que tenemos preparado para ustedes, con lo mejor y lo mejor y lo mejor del Medio Oriente. Y recuerde, siempre lo mejor está por venir. Al caer la tarde, la barca estaba en medio del mar y Jesús permanecía solo en tierra. Al ver que remaban muy penosamente porque tenían viento en contra, cerca de la madrugada fue hacia ellos caminando sobre el mar e hizo como si pasara de largo. Ellos, al verlo caminar sobre el mar, pensaron que era fantasma y se pusieron a gritar porque todos lo habían visto y estaban sobresaltados. Pero él les habló enseguida y les dijo: tranquilícense, soy yo, no teman. Luego subió a la barca con ellos y el viento se calmó. El valle de Jezreel o Armagedón se encuentra al norte de Israel, a unos 50 kilómetros al sur de la ciudad de Tiberíades. En la cima del valle de Jezreel se encuentra el monte Tabor. Es en este lugar donde Jesús se encuentra con el profeta Elías y el profeta Moisés. Y es en este lugar donde los rayos del sol juegan un papel fundamental en la transfiguración de Jesús. Es aquí, en el monte Tabor, donde Jesús se convierte en un simple hombre de carne y hueso, en el Hijo de Dios. חלומות של אתמול הם שלהבות נרעדות, לא יכול כל החושך לכבות. על מצע שלכת החלומות מלחשים, רק פרחים. El monte Tabor constituyó una importante frontera tribal en la Biblia hebrea. Fue el lugar donde Débora aniquiló al enemigo, donde se produjo la transfiguración de Jesús y el ombligo del mundo rabínico. Aunque no tuviera historia, seguiría mereciendo la pena subir allí por sus maravillosas vistas. El monte Tabor de la Transfiguración está localizado en la Baja Galilea, al este del valle de Jezreel, 17 kilómetros al oeste del mar de Galilea. Su cumbre se destaca desde lejos. Visto de este a oeste, su cumbre es muy aguda. Visto de sur a norte, es redondeada. Se le conoce también con el nombre de Jebel Atur en árabe o Har Tabor en hebreo. Se cree que es el sitio de la transfiguración de Jesús
y de la batalla entre Barak y el ejército de Jabin, comandado por Sisera. שיר בדרך אליך, נרקם בסף. Alberga en su cumbre la Basílica de la Transfiguración. Es una iglesia franciscana ubicada en el Monte Tabor en Israel. Tradicionalmente los cristianos creen que es el sitio donde la transfiguración de Jesús tuvo lugar, un evento descrito en el Evangelio en el que Jesús se transfigura en una montaña sin nombre y habla con Moisés y Elías. La iglesia actual parte de un complejo de un monasterio franciscano, fue terminada en 1924. El arquitecto fue Antonio Barlusi. Fue construida sobre las ruinas de una antigua iglesia bizantina y una iglesia del siglo XII de la época de las Cruzadas. Hay también una iglesia ortodoxa griega situada en el Monte Tabor, dedicada a la misma finalidad. שיר בדרך אליך, נרקם בסבלנות אין קץ, הן תיקח ותאמץ אותו אל לבבך. חלומות של אתמול Las tribus israelitas se congregaron en el monte Tabor en la época de Débora. Los cananeos se reunieron en el Aroshet Hagoim, probablemente en el lado opuesto del valle de Jezreel. Barak inició el ataque de 10.000 israelitas en contra del ejército de Sísara. Parece que la intervención del Señor a favor de los israelitas fue en forma de tormenta, tal como el río Kishón, que se desbordó y los cananeos no pudieron viajar con sus carros. Estamos aquí en Israel, en el monte Tabor o de la Transfiguración, y desde este punto tan importante para la gente cristiana es de donde queremos invitarlos a recorrer todo Israel, desde el sur hasta el norte. Vamos a pasar por la Basílica de la Natividad en Belén, el lugar que identifica el pesebre del nacimiento. Hemos estado recorriendo todos los lugares por donde Jesús ejerció su ministerio público aquí en la Galilea: Monte Tabor, Monte de las Bienaventuranzas, Caná de Galilea, Tabga, Nazaret, Banias. Hicimos el paseo en barca por el mar de la Galilea, donde Jesús caminó sobre las aguas. Continuamos viaje a Jerusalén para orar en el huerto de Getsemaní, estar allí en el Monte de los Olivos y, por supuesto, dejar nuestras plegarias en el milenario Muro de los Lamentos. Todo este recorrido y mucho más queremos compartirlo con usted capítulo a capítulo. Así que síganos día a día con lo mejor que tenemos para usted de aquí, del Medio Oriente. Desde aquí comenzamos a despedir nuestro programa. En el próximo capítulo visitaremos el mítico Monte Carmelo. Estaremos en Cesarea Marítima, visitaremos Masada, exploraremos las ruinas de Qumrán para finalizar en el espectacular Mar Muerto. Los invito a seguir nuestra travesía por el Medio Oriente, una aventura de la que usted puede ser partícipe a través de Vanellus Producciones. Contamos con salidas todos los meses del año. Más información en vanellus.cl, enviando un correo a contacto@vanellus.cl o llamando al teléfono que aparece en pantalla.